El romanticismo es un complejo movimiento cultural que se desarrolla en Europa en la primera mitad del siglo XIX y supone una revolución estética e ideológica. Se inicia en Alemania e Inglaterra a finales del siglo y entre sus precursores se destacan el poeta inglés Jung y los animales Goethe y Schiele. Los románticos protestan contra los valores impuestos y los problemas políticos y sociales del momento y hacen de la libertad su bandera. Es una nueva forma de vivir y crear, que refleja una nueva actitud ante los problemas del hombre. Se caracteriza por individualismo. El artista se cree el centro del mundo, el intermediario entre el arte y los demás hombres. Culto a la libertad. El individuo proclama su derecho a expresarse y a expresar su libertad individual frente a la sociedad. Se rechazan las reglas sociales y artísticas. Esa liberación les provoca una insatisfacción continua, les produce un sentimiento de vacío y soledad, que en muchas ocasiones les lleva al suicidio o a la locura. Rebeldía y contradicciones. El romántico busca una felicidad imposible y choca inevitablemente con la realidad. Por eso los románticos miran al pasado legendario, hacia países exóticos o hacia su propio yo interior. Nacionalismo. Cada país, cada región ensalza sus costumbres y valores. Ujú. Romanticismo musical. Comenzó en Alemania. Es un estilo musical imaginativo y novelesco. Este movimiento afectó a todas las artes y se desarrolló sobre todo en Francia y Alemania. La estética del romanticismo se basa en el sentimiento y la emoción. En el romanticismo se piensa que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana, que revela al hombre en un reino desconocido, que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que le rodea. El estilo romántico es el que desarrolla la música programática y el cromatismo de una forma predominante. Se da a lo largo del siglo XIX, aunque al principio del siglo XX se entra en el impresionismo. De forma diferente a la ilustración hechizesca que había destacado a los géneros didácticos, el romanticismo sobresalió sobre todo en el género lírico y dramático. En esta forma se crearon géneros nuevos como el melólogo o el drama romántico, que mezcla prosa y verso y no respeta las unidades aristotélicas, incluso el género didáctico pareció renovarse con la aparición del cuadro o el artículo de costumbres, la atención al que yo hace que empieza a ponerse de moda las autobiografías. También surgió el género de la novela histórica y la novela gótica o de terror, así como la leyenda, y prestó atención a los géneros medievales como la balada y el romance. Empiezan a escribirse novelas de aventuras o folletines o novelas por entregas. ¿Qué es el realismo?
el romanticismo representa la idealización apasionada en la expresión artística, el realismo constituye una respuesta racional y objetiva que termina oponiéndose al arte romántico. El origen del realismo puede establecerse a partir de la formación de la llamada Escuela de Barbizon, un grupo liderado por Teodoro Rousseau que se distancia de París para refugiarse en el pueblecito de Barbizon, junto a los bosques de Fontainebleau. Allí los pintores que llegaron a constituir el grupo, Camille Corot y Jean-François Millet entre ellos, fomentaron la pintura de paisaje basada en la captación de la realidad objetiva, sin apenas retoques posteriores en el taller. El contexto social y cultural de este fenómeno, que debemos de datar alrededor de mediados del siglo XIX, es por un lado el de la Revolución Industrial y sus secuelas sociales de discriminación y empobrecimiento obrero, que concienciaron a los artistas en una actitud beligerante frente a este problema, y por otro, el de un positivismo científico liderado por Auguste Comte, que antepone la observación y la experiencia como fuentes del conocimiento. En base a este criterio, el arte se contagió del mismo postulado y abogó también por una expresión plástica cuya única fuente de inspiración debía de ser la realidad. Pero no una realidad idealizada como la romántica, sino la realidad objetiva que el artista debe de reproducir sin embellecerla, sino representándola como es, porque se considera que cada lugar, que cada objeto, que cada figura tienen su propia belleza que el artista debe de descubrir. La consecuencia inmediata será que el arte a partir de este momento carece de argumentos y su temática puede elevar a la condición de obra artística cualquier objeto banal o cuestión anecdótica. Lo vulgar incluso puede ser arte. Esta actitud supone a su vez una postura rebelde frente a los postulados oficiales, que defienden rígidamente los convencionalismos de la pintura académica. El realismo, por tanto, constituye también un movimiento de rebeldía artística como ya lo había sido el romanticismo, y que tendrá su principal referente en la obra de Gustave Courbet. Su famoso Entierro de Ornans refleja un sepelio en un paisaje vulgar, rodeado de gente corriente y carente del dolor o la idealización religiosa que hubiera sido lo habitual en cualquier otro momento artístico. No solo su cuadro es muestra de rebeldía, su propia actitud en defensa de su pintura también. Frente al rechazo que se hace de este cuadro en la Exposición Internacional de París de 1855, al ser tachado de mal gusto e incluso de socialista, Courbet organiza paralelamente un salón alternativo al oficial, el Salón de los Rechazados, donde se exhibirán todas las obras que habían sido censuradas como la suya. Se imponía así como norma la actitud rebelde del pintor que defiende por encima de todo su libertad creadora. El realismo es por tanto un movimiento cuyas dos principales novedades se hallan en el tratamiento temático de la obra de arte, carente de argumento, y en una actitud de rebeldía frente a las normas establecidas, lo que se convertirá en una característica habitual de la mayoría de los movimientos de la pintura contemporánea. Técnicamente, el realismo también introduce algunas variaciones frente a la pintura romántica, especialmente en relación a una pincelada que se va diluyendo en trazos cada vez más densos y de mancha de color. Aunque no hay un estilo totalmente definido dentro del grupo, porque fueron muy variadas las soluciones que aportaron los pintores más representativos de este movimiento. Courbet representa la pintura más comprometida con los problemas sociales del momento y la que reproduce la realidad con mayor crudeza. Camille Corot es un paisajista que introduce el tema de la visión objetiva de la naturaleza, y Jean-François Millet es por el contrario el más idealista y quien dulcifica su visión de la realidad con un tono más delicado y místico. El realismo sentará las bases artísticas e ideológicas que eclosionarán con toda su fuerza y belleza en el movimiento impresionista. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es fundamentalmente un movimiento de rebeldía frente al orden establecido que se opone frontalmente al racionalismo de la Ilustración y el clasicismo artístico. El romanticismo supone, por tanto, el triunfo del sentimiento frente a la razón.
Sus orígenes están íntimamente ligados a los procesos revolucionarios que desde principios del siglo XIX se oponen a la vuelta de los absolutismos en Europa, pregonando un grito unísono de plena libertad. Una libertad que se reclama también para el artista y su obra, lo que explicaría esa oposición al establecimiento de normas académicas y a la determinación de la belleza según criterios estrictamente clásicos. Por ello, el movimiento romántico está basado en principios opuestos a los proclamados desde las academias de bellas artes. Se reivindica así la subjetividad del arte y la preeminencia de los sentimientos frente a la objetividad y la razón neoclásicas. Se idealiza la época medieval en detrimento de los periodos clásicos y se aprecia especialmente el exotismo del Oriente en contra del entorno más próximo al que ahora se desdeña. Se trata de un estilo eminentemente pictórico, aunque también puede hablarse de una escultura y una arquitectura románticas. En el caso de la escultura, los valores que se exaltan son los mismos que se analizarán en la pintura, principalmente el triunfo del sentimiento apasionado, los temas heroicos de exaltación revolucionaria y un estilo de formas abiertas y agitación contrario a los principios del neoclasicismo estricto. En el caso de la arquitectura, el romanticismo coincide con las propuestas historicistas que en cada país tratan de representar su estilo nacional, en la mayoría de los casos identificado con un arte medieval que ahora se moderniza, dando lugar así a tendencias neogóticas, neomudéjares, neorrománicas, etc., y que terminarán derivando en el eclecticismo arquitectónico. Desde el punto de vista puramente artístico, el romanticismo defiende también aquello que se criticaba en la etapa anterior. Se recupera la pincelada suelta y aplicada en grandes superficies de color. Se impone, por tanto, el trazo grueso sobre la línea, se agitan las composiciones y se introduce el movimiento. Los colores ganan en empaste y luminosidad y se alientan los contrastes y claroscuros. También los temas cambian radicalmente. Del tema histórico, pretexto de enseñanzas morales utilizado en la pintura neoclásica, se pasa ahora a la recreación de temas actuales que se idealizan igualmente, pero con una finalidad reivindicativa de carácter político. No faltan tampoco los temas literarios y novelescos capaces de encender el sentimiento popular. No obstante, el romanticismo presenta muchas caras, tantas como países y como formas distintas se plantearon de reclamar la libertad en el arte. En primer lugar estaría el romanticismo francés, impregnado como en ningún otro sitio del sentimiento revolucionario y que tendría sus principales referencias en las figuras señeras de Eugène Delacroix y de Diderot. Se trata de un romanticismo exaltado y rebelde, lleno de agitación y color en sus obras. Está también el romanticismo de los paisajistas ingleses, como John Constable o William Turner, aunque sus propuestas se hallen más próximas al movimiento realista que al idealismo romántico. El romanticismo derivó también en la pintura de historia, que se caracterizará por el tratamiento de los temas históricos bajo un criterio de idealización política que muchas veces asumía componentes heroicos. Finalmente, el romanticismo alemán queda encarnado en la figura de Caspar David Friedrich. Se trata de un romanticismo intimista, de entornos misteriosos y ruinas novelescas que nos transmite sentimientos de melancolía y angustia en medio de la soledad. En España el romanticismo chocó con un continuismo pictórico obligado por la pobreza del mercado artístico y la imposición de las normas oficiales. Su escaso protagonismo se limita al paisajismo de algunos autores, como Pérez Villamil, y a la pintura de historia, género en el que destaca la figura de Eduardo Rosales. El romanticismo, en fin, inicia una actitud nueva por parte del artista, que llevado por su apasionamiento revolucionario, defenderá por encima de todo su libertad creativa, aspecto este que será desde ese momento consustancial a los movimientos artísticos que se suceden en el arte contemporáneo.